lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:17 en la mañana. Este martes, o para este martes en la sesión de pleno de la Asamblea Nacional, estaba convocado el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, para exponer, la convocatoria decía que tenía que ser indelegable y personal, la presencia del ministro, para exponer los detalles del acuerdo al que ha arribado el gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional para obtener una línea de financiamiento de $4,000 millones. El Ecuador conoce esta parte general, pero todavía no conoce las partes específicas, porque además entiendo que el directorio del fondo tiene que ratificar este acuerdo con el Ecuador y obviamente establecer las condiciones para efectuar los desembolsos. Tampoco sabemos cuántos desembolsos serán, si serán 3, si serán 4, si serán 2. No es un solo desembolso porque así no procede el Fondo Monetario. ¿Qué va a hacer la Asamblea frente a la ausencia del ministro? Porque el ministro no fue el día martes. El Ministerio de Economía y Finanzas alertó que el ministro viajó a Europa para participar de la agenda del viaje con el presidente de la República. ¿Cuál va a ser la actitud de la Asamblea frente a la ausencia? ¿Lo van a convocar de nuevo o qué va a pasar? Jairén Noriega está con nosotros, asambleísta de Revolución Ciudadana, y que entiendo va a presentar el día de hoy un proyecto de resolución a consideración del Pleno. Jairén, bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Fabricio. Muy buenos días, Belkis. Un abrazo a su audiencia. Gracias por esta invitación. En efecto, el día 25 de abril del año 2024, en la página oficial del Fondo Monetario Internacional, se publicó que el Ecuador habría alcanzado un nuevo acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional. Esto fue noticia a nivel nacional e internacional. Sin embargo, alrededor de los detalles de dicho acuerdo no tenemos mayor conocimiento, lo cual desde la Asamblea Nacional y también desde la ciudadanía nos preocupa porque históricamente, y esto además es conocido a nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral que se caracteriza por establecer acuerdos con los países con ciertas condiciones, y esas condiciones son, entre otros, por ejemplo, eliminación de subsidios, eliminación del famoso déficit fiscal que implica una reducción del gasto público. Para ello, por ejemplo, yo quisiera leerles rápidamente algunos de los compromisos que la carta de intención que firmó Richard Martínez, en su momento el gobierno de Lenín Moreno, para establecer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Decía, entre otras cosas, por ejemplo, que el Ecuador se comprometía a realizar una reforma tributaria que amplíe la base impositiva. ¿Qué quiere decir eso? Que haya más personas que paguen impuestos. Y otro punto que a mí me parece que es importante, porque es básicamente lo que ahora está cumpliendo el señor Daniel Noboa con la subida del IVA, y es rebalancear el sistema impositivo hacia una mayor tributación indirecta antes que directa. ¿Qué quiere decir esto? Los impuestos indirectos son los que pagamos todos, mientras que los impuestos directos serían impuestos de una u otra forma más progresivos. Entonces, nos preocupa este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque compromete la política económica del país y no conocemos los detalles. En ese sentido, el día de hoy vamos a presentar un proyecto de resolución para que el gobierno nacional cumpla con el artículo 419.5 de la Constitución, que establece lo siguiente: la ratificación de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que, y cito el numeral 5, comprometa la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. Es decir, que claramente la Constitución y el espíritu de la constituyente, yo he conversado con legisladores constituyentes de ese momento, y en efecto el espíritu de la constituyente respecto de este artículo en particular era que si el Ecuador volvía al Fondo Monetario Internacional, se genere un amplio debate en la sociedad y en la Asamblea Nacional, al ser el primer poder del Estado, para que todos y todas podamos tener conocimiento de qué condiciones y qué sacrificios, que es la palabra que incluso usó el señor Richard Martínez en la carta de intención año 2019, qué sacrificios tendrá que hacer la población ecuatoriana para firmar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Justamente, Jairén, conversábamos fuera de micrófono y al menos yo decía, este es un aspecto que yo recuerdo
no se ha cumplido como tal, pese a que está establecido en la Constitución de la República. Es decir, no vimos, por ejemplo, que la Asamblea anterior haya dado paso a la aprobación de un acuerdo con el fondo durante el gobierno de Lenín Moreno, por ejemplo. Yo no lo recuerdo, no sé si Fabricio tú lo tengas en el radar, pero esto no se ha cumplido. En efecto, no se ha cumplido. Yo conozco, de hecho, compañeros que eran en ese momento legisladores y que han sido reelectos para este periodo. Fueron muchas de las voces que se pronunciaron a favor, digamos, o más bien que le exigían al gobierno de turno que cumpla con lo que establece la Constitución 419.5, es decir, que se transparente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, eran voces aisladas. Ustedes recordarán que la composición de esa asamblea y cómo terminó después de la fractura, digamos, todo lo que sucedió, ¿no es cierto?, en esas mayorías móviles que se generaban, ¿no?, a partir de posibles presuntos actos de corrupción que ahora mismo se están investigando. Hablamos de la Asamblea 2017-2021. Exacto, sí, porque este acuerdo se firmó en el año 2019. En marzo del 2019, Richard Martínez envía esta carta de intención en la cual establece con, obviamente, eufemismos, ¿no? Cuando te dicen, bueno, no dicen te vamos a subir la tarifa de la luz, te dicen vamos a ajustar los precios, vamos a armonizar los salarios. Lo que te dice, y aquí yo sí quisiera llamar la atención, si bien esta no es la carta de intención de este gobierno, pero para que tengamos como ecuatorianos, ecuatorianas, una idea de qué es lo que implican las cartas de intención que envían los estados para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dice, por ejemplo, en el año 2019 nos comprometemos a un cuidadoso reajuste de la masa salarial. No te dicen vamos a despedir a trabajadores, te dicen vamos a hacer un cuidadoso reajuste de la masa salarial, con decisiones prudentes en la renovación de contratos ocasionales y contratos de nuevos funcionarios. Te están diciendo que van a prescindir de ese tipo de contratos. Van a prescindir de ese contrato y que no van a contratar a nuevos trabajadores. Te están diciendo que van a renovar únicamente 1 de cada 2 contratos que expiren. Te están diciendo que van a optimizar el valor del subsidio a los combustibles, entre otras cosas. Entonces, estamos hablando de decisiones Fabricio y Belkis, que implican la vida cotidiana de los ecuatorianos. Pero yo le pregunto ahí, lo lógico no debería ser, más allá de lo que usted señala, la explicación que usted señala, que seguramente habrá sectores que discrepen con su visión y van a mencionar este antecedente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 2019, que además fue ratificado por Lazo, se continuó por Lazo, y es uno de los pocos de los 23 acuerdos que hemos firmado con el Fondo, me parece. Creo que es uno de los 2 únicos que se han cumplido en su totalidad. Pero lo lógico no debería ser que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento que disponga que efectivamente este tipo de acuerdos y este acuerdo tiene que ser conocido y ratificado por la Asamblea Nacional. Mire, Fabricio, ese es un camino. Sí, esto establece también la Constitución, pero si nosotros nos referimos exclusivamente al artículo 419.5, es clarísimo. Lo que dice es que la Asamblea tendrá que ratificar todo acuerdo internacional que comprometa la política económica de ¿Sabe el por país? qué además le hago esta reflexión? Porque ese mismo 419 en el numeral 2 dice establezcan alianzas políticas o militares. Y en el caso militar, por ejemplo, la Corte Constitucional a inicios de año dio paso a una cooperación militar marítima de Ecuador con Estados Unidos y señaló que ese acuerdo no necesitaba el aval o la aprobación de la Asamblea Nacional, a diferencia, por ejemplo, del acuerdo comercial con China, que necesitaba el acuerdo con el aval de la Asamblea, o el acuerdo comercial con Costa Rica, o el acuerdo comercial que se vendrá con Corea del Sur, o el acuerdo comercial que se está negociando con Canadá, que seguramente se va a manejar de igual manera, con la ratificación de la Asamblea Nacional. Pero aquí ese mismo artículo habla de cooperación militar. Y resulta que la Corte dijo, señores, no se necesita el aval de la Asamblea Nacional. Por eso yo creo que esto también alimenta esta duda que le estoy planteando, Jaire. Sí, a ver, varias cosas. En el año 2018, otros acuerdos con el fondo previo a la Constitución del 2008 no pasaron por la Asamblea Nacional, ni siquiera se generó esta discusión porque, ustedes recordarán, los años 90, los años 2000 estuvimos prácticamente sometidos a las condiciones del Fondo Monetario Internacional y precisamente por los daños sociales, la inestabilidad política incluso que generó la implementación de estos acuerdos con el fondo, es que en el año 2008 los constituyentes de la época buscan un mecanismo para que este tipo de acuerdos se transparenten, se tenga una decisión, se tenga una discusión política, democrática, donde no solamente la Asamblea Nacional, sino también la sociedad, ¿por qué no la academia, Fabricio? En este momento en el que nos encontramos en una crisis económica, en una crisis de seguridad
donde necesitamos, donde se requiere la inversión del Estado, yo creo que es al menos legítimo preguntarnos si medidas de ajuste estructural es lo que en este momento necesita el país. Y en ese sentido, bueno, se crea la Constitución del 2008. En efecto, el acuerdo, por ejemplo, con Estados Unidos, de esta cooperación militar, a criterio, digamos, de varios legisladores y también de varios juristas, sí debió haber pasado por la Asamblea Nacional. Sin embargo, no sucedió y en este caso la Corte Constitucional también debería exigir lo que nosotros vamos a exigir el día de hoy, Fabricio, y yo aprovecho este espacio. Seguramente usted tendrá varios, en su audiencia a varios legisladores, y aprovecho el espacio para invitarlos, para comprometerlos a que el día de hoy puedan aprobar este proyecto de resolución, porque ojo que ni siquiera estamos entrando a discutir si el Fondo Monetario trae prosperidad o trae más pobreza a los países. Ese es un debate que podemos darlo, debemos darlo, pero posteriormente a que se transparente el acuerdo. A día de hoy, lo único que conocemos, y eso no porque el gobierno nacional haya entregado información, sino porque el Fondo Monetario Internacional en su página oficial nos ha hablado del plazo. Por ejemplo, nos dice que son 48 meses, nos dice que son más de 4.000 millones, pero no sabemos las condiciones. Entonces, es lo que el día de hoy estamos buscando, ¿no? Exigirle al gobierno nacional que cumpla con la Constitución y que transparente el acuerdo. También un mensaje al presidente Noboa. Él dice que quiere dejar atrás la política tradicional, ¿no? A los viejos políticos. Y yo le invito, señor presidente, no existe forma más correcta, no hay un mensaje más correcto hacia el país que la transparencia. Y en ese sentido, creo que es importante que abramos esta discusión a la sociedad, que abramos esta discusión en la Asamblea Nacional y que en efecto todos y todas estemos implicados e implicadas en una decisión que va a afectar el presente y el futuro del país. De contar este proyecto de resolución con el respaldo por parte de los legisladores este día, ¿qué va a pasar con este pedido de comparecencia al ministro de Economía y Finanzas ante el Pleno de la Asamblea? ¿Eso quedará insubsistente? De igual forma, insistirán en aquello. Él no pudo comparecer en efecto porque ha estado fuera del país en este periplo que ha cumplido el presidente de la República, pero ¿qué va a suceder con esto? Sí, este proyecto de resolución lo que plantea es que el gobierno nacional, de aprobarse, el gobierno nacional tendrá que enviar de forma inmediata todos los documentos habilitantes, incluida la carta de intención que ha enviado el Ecuador al Fondo Monetario Internacional. En este sentido, digamos, la solicitud de que el ministro de Finanzas comparezca ante la Asamblea y nos informe sobre el acuerdo, yo te diría es complementario, no es lo uno o lo otro, porque finalmente este proyecto de resolución lo que le está exigiendo al presidente de la República no es que nos venga a contar, es que cumpla con la Constitución y en efecto el artículo 419 te habla de que la Asamblea tendrá que ratificar estos acuerdos. ¿Y qué pasa no si el solamente presidente, conocer, sino ratificar. vamos a suponer que este proyecto de resolución se apruebe el día de hoy? ¿Y qué pasa si el presidente simplemente no envía, no remite digamos, la información? Claro, no envía la información y no pide que la Asamblea avale ese acuerdo con el Fondo Monetario? Es un escenario, no seamos negativos, confiemos en que el presidente de la República es el otro escenario, porque un escenario es que el la presidente va a enviar, el Constitución. otro es que no envíe. Sí, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, yo te diría, Fabricio, lastimosamente, nosotros desde la Asamblea Nacional no podremos hacer nada más que seguir fiscalizando una vez que el Fondo Monetario Internacional haga el primer desembolso y ya los acuerdos con el fondo se empiecen a cumplir. Sentaría un pésimo precedente, ya lo hizo el gobierno de Lenín Moreno con Richard Martínez a la cabeza. Ustedes recordarán que en plena pandemia, por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Pagaron se a los priorizó tenedores. el pago de deuda. Eso fue criminal. La gente se estaba muriendo fuera de los hospitales y en ese momento incluso se despidieron médicos, se despidieron enfermeras. Yo recuerdo en ese momento era aún estudiante de la Universidad Central y en plena pandemia nosotros salimos a las calles con mascarilla, con todas las protecciones a manifestarnos porque también estaban sacando plata a las universidades. Entonces, ese tipo de cosas, y ustedes también recordarán, el antecedente o más bien el resultado que tuvo a nivel social, a nivel democrático, la firma con el Fondo
Monetario Internacional fue octubre del año 2019. Las medidas que se empezaron a implementar cumpliendo con la carta de intención que envió el señor Richard Martínez generó un estallido social. Y en ese sentido yo sí hago un llamado a los legisladores e incluso al propio presidente de la República a que seamos democráticos, a que transparentemos decisiones tan importantes como un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene consecuencias en la vida cotidiana de la gente y evitemos que exista otro descontento social, que exista otro estallido social, porque sabemos que las políticas que impone el Fondo Monetario Internacional son políticas de ajuste estructural que son antipopulares y que incluso requieren la represión del Estado para ser implementadas. ¿Por qué mejor, le pregunto y le insisto, en lugar de dar paso a este proyecto de resolución, no acudir directamente a la Corte Constitucional? Mire, Fabricio, la Corte Constitucional como ente autónomo debería también, ellos podrían fácilmente de oficio, conforme lo que establece la Constitución, solicitarle al presidente de la República que envíe también el acuerdo a la Corte Constitucional. O presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, ¿no? También podríamos buscar ese mecanismo, es decir... Una vez que se firme el acuerdo, porque todavía el acuerdo no está firmado. Exacto, a nivel técnico está firmado, faltan unos pasos, pero a nivel Falta técnico... la ratificación del directorio, por ende el acuerdo no está todavía firme. Exacto. Ahora faltarían, digamos, algunos pasos. También se pueden hacer acciones desde la sociedad civil, como por ejemplo el acceso a la información, demandas de acceso a la información pública, etcétera. Pero todos esos mecanismos tienen que, digamos, agenciarse, tienen que activarse en pro de una discusión transparente y democrática para el país. Muy bien, Kairen. Veamos qué pasa el día de hoy. ¿Está en la agenda o usted lo planteó como cambio del orden del día? Es un cambio del orden del día para las 11:30 de la mañana. Ya, correcto. ¿Y cuántos votos necesita para aprobar el cambio? 70. ¿Y creen que tengan los 70? Sí, ¿Sí yo ya conversé con los legisladores, espero que tengan palabra. Estoy segura que sí. Porque o sea, además, según esa palabra, sí habría los 70 para Al posibilitar menos el cambio del orden del día. Sí, para posibilitar, para abrir el debate, porque insisto, no estamos discutiendo si el acuerdo o no el acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que le estamos exigiendo al presidente de la República es que transparente, que todos y todas en una discusión democrática podamos decidir si es que esa es la mejor vía para un financiamiento en un país que ahora mismo se encuentra prácticamente quebrado a nivel económico y que lo que más necesita es inversión estatal, que es una de las cosas que limitaría un acuerdo con el Fondo Monetario. Kairen, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Kairen Noriega, asambleísta de Revolución Ciudadana, con esta alerta va a plantear hoy 11:30 un cambio del orden del día para que la Asamblea debata un proyecto de resolución respecto a demandar del Ejecutivo el envío al Parlamento ecuatoriano del contenido del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la ratificación correspondiente. Esto seguramente va a generar una discusión político-constitucional en el Parlamento ecuatoriano. Gracias a nuestra invitada. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.